Bendiciones, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y que podamos apartar este tiempo para edificarnos con el mensaje de la palabra del Señor. Espero que todos estén bien, que todos estén seguros, que la salud del Señor esté en sus corazones, en sus cuerpos, que la paz de Dios esté gobernando sus vidas. Quiero agradecer de una manera muy especial, muy profunda a Dios por tener el gusto de compartir con un pueblo tan especial, con la iglesia. La iglesia en este momento crítico, la iglesia del Señor. Qué hermoso ver que cada uno de sus miembros, sus integrantes, están acercando más y más sus corazones al Señor. He tenido experiencias hermosas, gente que de diferentes lugares han hablado, han conversado, hemos compartido y me han dicho de cómo están haciendo en este momento crítico que está viviendo el mundo. La oración ha sido gran parte de su vida, el ayuno, una experiencia para interceder, para buscar al Señor, ha sido hermoso. La disposición de cada uno de ellos para afrontar los retos que vivimos, el servicio, la disposición de servir a los demás, eso a mí me ha dejado muy impresionado y claro, edificado, agradecido por la gente linda con la cual el Señor me ha permitido compartir durante todo este tiempo. Y ver en ellos la seguridad que tienen en Dios, eso quebranta mi corazón. Quiero leer una porción en el Salmo 23, que es un salmo que usted conoce muy bien y hemos leído muchas veces y lo hemos compartido y seguimos compartiéndolo, pero quiero detenerme en el versículo 4 del Salmo 23. Y dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Leo este salmo y este párrafo en particular porque sé que esa es la experiencia de mucha gente con quien estoy compartiendo, la experiencia personal mía también, ver cómo el Señor es tan fiel que en momentos difíciles, en momentos que parece que hay muerte cerca de uno, pues Él nos da valor, nos da seguridad y nos enseña a estar confiados por una sola razón, porque Él está con nosotros. Nunca olvides eso. Deja que el Señor haga su obra, su propósito en ti y confía que si Él es tu pastor, todo irá bien contigo. Quiero leer una referencia bíblica, dos pasajes bíblicos importantes, dos historias muy emocionantes. Una de ellas la vamos a encontrar en Marcos capítulo 4 y en Marcos capítulo 6. Pero antes de eso, yo quiero mencionar esto porque Jesús llamó a los discípulos, a los que Él quiso los llamó y los llamó con un propósito. Nosotros fuimos llamados con un propósito. No fuimos llamados solo para pasar momentos buenos o malos, alegres o tristes. No, el Señor quiere formar en nosotros el carácter suyo. Y me refiero al pasaje escrito en el capítulo 3 de Marcos. Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y hace una referencia la escritura de los nombres de los discípulos, de los apóstoles. Para mí, al leer esto, me llama la atención porque Jesús no está llamando a la gente solo para que pasen un buen rato, sino porque Él quiere formar sus vidas. Él quiere que estén con Él. Y mientras estamos con Él, Él quiere entrenarnos, Él quiere formarnos. Y las experiencias que Él permite son experiencias que Él deja que sucedan, que pasen cerca de nosotros, justamente para que aprendamos. El tema que quiero compartir hoy tiene que ver con quiénes somos nosotros cuando la tempestad llega. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo cuando viene el momento difícil? Porque de repente cuando vienen las situaciones difíciles y complicadas, todos pensamos quizás que Dios se olvidó de nosotros. No es así.
Simplemente Dios nos llamó para que estuviéramos con Él. Y mientras estamos con Él, Él tiene un plan para ir formando al hombre de Dios que Él quiere formar, a la mujer de Dios que Él quiere formar. Y en este capítulo 4 de Marcos, que lo leemos juntos, lo leemos y después nos detenemos para conversar un poco de él, yo encuentro mucha enseñanza, mucha reflexión para mi corazón y sé que juntos vamos a aprender en este momento, en esta oportunidad, en esta reflexión. Leo el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ese día había sido un día muy ocupado. Jesús estaba con sus discípulos y a la vez con mucha gente y les enseñaba diversas cosas. Había estado hablando de la parábola del sembrador, había estado hablando del crecimiento de la semilla de mostaza, muchas cosas. Y obviamente en todo ese tiempo el Señor había hecho grandes milagros en frente de los discípulos y a favor de mucha gente. Esto estaba pasando ese día. Y la dedicación de Jesús de estar predicando, enseñando, hablando por parábolas a mucha gente y a sus discípulos, dándoles a conocer las parábolas, cuál era el significado de cada uno de ellos. Obviamente el día se volvió un día muy agotado hasta que llegó la noche. En la noche, seguramente cansados, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Lo que está diciendo Jesús a sus discípulos es: súbanse en la barca, pasemos al otro lado, vamos al otro lugar. Y los discípulos hicieron así. Y cuenta la referencia bíblica que usted está leyendo conmigo en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Imagínese usted. El Señor les dice que pasen al otro lado. El Señor sabe todas las cosas. Pero en medio de que van en el mar, van en el lago, en el agua, sobre el agua, en una barca, comienza a pasar algo. Una tempestad, un viento fuerte se levanta. Y las olas eran tan grandes que parecía que la barca iba a fracasar, que la travesía no iba a continuar, que la barca se anegaba, dice la Escritura. Cuando los discípulos ven eso, me imagino la reacción de ellos. Y está escrito aquí cuál fue la reacción de ellos. Inmediatamente comenzaron a afligirse, a angustiarse, a preocuparse. ¿Acaso no es así como pasa con nosotros? Que Jesús nos ha dicho que hagamos ciertas cosas y nosotros, en obediencia a que Él ha hablado, hacemos las cosas que Él nos pidió. De repente, en medio del camino, encontramos cosas difíciles. Esas cosas difíciles son ocurrencias nada más, circunstancias nada más, o más bien son oportunidades que Dios permite para que a través de esas cosas nosotros mostremos quiénes somos cuando nos enfrentamos a la adversidad. Y aquí están ellos, obedeciendo a Jesús, se suben a la barca, van a pasar al otro lado como Jesús ha dicho. Pero en medio de la travesía se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Miren la reacción de las personas cómo es. En el versículo 38 se habla de Jesús. Y dice la Escritura: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Eso es Jesús. Jesús está durmiendo en la barca. La barca parece que se va a anegar, que se va a arruinar el viaje. Pero Jesús está durmiendo en el barco. Seguramente él está cansado por todo el trabajo de todo un día, de estar predicando y compartiendo con mucha gente, atendiendo muchas necesidades. Está cansado y da a conocer su humanidad, pero a la vez da a conocer su confianza. No importa que las olas sean tan grandes, él confía en el Padre que le llamó a hacer una obra impresionante, una obra a favor de un mundo necesitado. Y ahí está Jesús, durmiendo y seguramente con una completa paz. El otro lado de la moneda
los discípulos comienzan a angustiarse y comienzan a tomar actitudes, a desesperarse, y le despertaron. Yo creo que le han de haber despertado bruscamente. Y quizás entre ellos han de haber dicho: ¿cómo es posible que la barca está casi por hundirse y el maestro está durmiendo? Supongo que hasta actitudes de crítica hubieron en ese momento hacia Jesús. Los discípulos, los que él había escogido para que estuvieran con él, para enseñarles, para formarles, para enviarles a hacer grandes cosas en su nombre. Si tú has venido a Jesús, tienes que entender que fuiste llamado para estar con él y para dejar que él te forme, porque él quiere usarte de una manera grande a favor de otros. Pero también él va a permitir situaciones para probarte, para probar tu fe, para probar quién eres tú cuando vienen los problemas. Y aquí están los discípulos a quienes él está formando, y comienzan desesperadamente a despertarlo y le dijeron: maestro. Hasta ese momento me pregunto yo, ¿cuál es el concepto de los discípulos acerca de Jesús? ¿Es simplemente el maestro, o es el Señor, o es Dios? En este momento, en este contexto, en esta historia, ellos dicen: maestro, tú que nos enseñas, no tienes cuidado que perecemos. Mira lo que está pasando. Las olas son grandes, nos vamos a morir y tú estás durmiendo. No tienes cuidado que perecemos. Ve qué diferente es Jesús, que tiene paz en su corazón, que confía en el Padre y que puede descansar en él. Los discípulos comienzan a desesperarse y quizás a tratarlo de manera un poco irrespetuosa. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y Jesús obviamente se despertó al ver el susto de todos los discípulos. Y sí, las circunstancias eran difíciles, era un problema grande el que estaban teniendo, pero Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta parte de esta escritura tiene mucha enseñanza para nosotros y debemos de meditar en eso. Jesús sabe todas las cosas. Él es Dios, Él es el Señor. Él pudo haber evitado decirle a los discípulos: vamos al otro lado del lago. Él pudo haber dicho: no subamos a la barca porque va a venir una tempestad. No, los hizo cruzar. Los hizo cruzar el lago. Él sabía lo que iba a venir, porque quería que en la práctica, no solamente en el concepto, los discípulos en la práctica, en los momentos difíciles, pudieran desarrollar en su vida fe, carácter de hombres de Dios que saben confiar en Él. ¿Acaso no pasa así con nosotros? ¿Y cuántas veces fallamos el examen? Viene la prueba y comenzamos a desesperarnos. Les digo una cosa, estos también fallaron el examen. Dios estaba tratando con ellos, Jesús estaba formándoles a ellos. Las situaciones pueden ser solamente, la vida de uno puede girar en base solamente a conocimientos, pero la vida también abre la oportunidad para que no vivamos solamente en base en conocimiento, sino que la experiencia de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Jesús está interesado no solamente en el conocimiento del hombre, sino en la vida práctica, la enseñanza práctica. Y aquí está el momento para probar el corazón de sus discípulos. Ya saben ustedes lo que pasó, cómo empezaron a desesperarse. Seguramente ellos habían escuchado a Jesús hablando de la importancia de tener mucha fe, de tener fe. Pero estaba tal vez a nivel de concepto. En ese momento que se levanta la tempestad, era el momento de prueba para ellos, para mostrar dónde estaba la fe de ellos. Y obviamente estaban fracasando en esta prueba. Llegó el momento de poner en práctica lo que han aprendido. Y la pregunta es: ¿tendrían los discípulos la fe?
en este momento complicado que Dios está permitiendo para bien de su vida, para formación de su vida. ¿Cuántas enseñanzas hemos escuchado nosotros? ¿Cuántas cosas hemos oído, nos han edificado, han sido tan hermosas, pero lastimosamente muchas de esas se han quedado solamente a nivel de concepto? Es necesario ponerlas en práctica. Lo que conocemos del Señor no debe de ser solamente un conocimiento, sino una experiencia de vida en nosotros. Nosotros tenemos los conceptos del reino, pero ese conocimiento, si no lo ponemos en práctica, no va a significar mucho. Y aquí están los discípulos a quienes Jesús llamó, y Él quiere enseñarles a través de las situaciones difíciles cómo poder edificar su vida, cómo poder madurar, cómo crecer en fe, de lo que Él mismo antes seguramente había enseñado para cada uno de ellos. Y Jesús hace lo que Él sabe hacer. Él tiene la autoridad sobre todo, Él es Dios. Se levanta, reprende al viento y le dice al mar: calla, enmudece. Cesó el viento inmediatamente y se hizo grande bonanza. Significa que todo volvió a la quietud de una manera milagrosa, rápida. Y les dijo, y creo que esto es importante para nosotros también reflexionar en eso, versículo 40. Jesús les dice a sus discípulos, recuerden que Jesús está entrenando a los suyos. De hecho, todos estos, varios de ellos, no todos, varios de ellos eran pescadores, sabían bien el oficio, conocían el lago, tenían experiencia. Pero la experiencia como que no sirvió de nada en ese momento, porque todos comenzaron a desesperarse y a acusar a Jesús, llamándole: maestro, no tienes cuidado que perecemos, no te miras irresponsable, que no te preocupas de nosotros. Y quizás esa es la actitud de mucha gente cuando pasa dificultades. En versículo 40 Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mientras los discípulos piensan que Jesús tiene una actitud irresponsable y le despiertan bruscamente, el Señor está probando el corazón de ellos. Las tribulaciones, las pruebas nos ayudan a ver cuán frágiles somos nosotros. Tú puedes saber quién eres tú cuando vienen los problemas, cómo reaccionas a ellos. Y aquí están los discípulos reaccionando de una manera muy, muy triste, mal. Y Jesús los confronta con esta pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Yo creo que en todo este evento que está pasando, ya lo importante no son las olas, sino la falta de fe en los discípulos. Yo sé que muchas veces hablamos de este pasaje y obviamente es evidente, un gran milagro sucede. El Señor Jesús, que es Dios, que es el creador de todas las cosas, tiene la autoridad para parar los vientos, para ordenar a los vientos que callen, que enmudezcan, para callar al mar también. Él es el Señor, Él es Dios. Lo triste es que los discípulos están con Dios en la barca y no se dan cuenta, o no le conocen como tal. Están con Él, pero ¿cuál es el concepto de los discípulos hacia Jesús? Y Jesús le dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el versículo 41 entonces dice la Escritura: temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ya me imagino codeándose, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Acaso no le conocen? ¿Acaso no han visto que Él es el que ha hecho sanidades, ha curado gente con lepra, ha levantado paralíticos, ha liberado gente endemoniada? ¿No han visto todo lo que Él ha hecho como para preguntarse ahora: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ve las circunstancias que Jesús permite para formar a los suyos, para que le conozcan a Él como lo que Él es. El Señor Jesús es Dios sobre todo, y Él tiene autoridad sobre todo. Me da la impresión a mí que esta gente todavía está aprendiendo, está en el proceso de aprender a reconocer a Jesús no solo como el que les enseña,
sino como Dios. Y quizás esa reflexión debe de llamarnos a nosotros la atención también. ¿Cómo miramos a Jesús nosotros? Porque mucha gente mira a Jesús como el que nos ayuda, como el que nos levanta cuando tenemos problemas, como el que nos perdona. Todo eso está bien. Si tenemos necesidad, clamamos a Él y nos ayuda y nos responde. Él es tan fiel. Pero yo creo que nosotros tenemos que también entender que Él no es el que hace todos los favores que nosotros necesitamos. Él es el Señor. Él es Dios. Y sus discípulos están en la barca. Y no se dan cuenta todavía la magnitud, lo que significa tener a Jesús cerca. Y a veces me parece que nosotros también no nos damos cuenta de lo que significa tener a Jesús cerca. Porque a veces nos quedamos solamente con un concepto y no con una experiencia. Y si acaso tú no has tenido nunca la experiencia, hemos hablado de Pablo, cómo Pablo se encontró con Jesús, cómo Jesús encontró a Pablo. Jesús te quiere encontrar a ti también y quiere cambiar completamente tu corazón. Y quiere darte una experiencia de tener una relación personal con Él, una relación de un deleite, de un disfrute, de una seguridad, de saber que estando en sus manos podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. ¿Cuánto tenían que aprender los discípulos? Tú estás de acuerdo conmigo, pero también ¿cuánto tenemos que aprender? Nosotros, ¿cuánto tengo que aprender? Yo. Hay momentos que muchos de los creyentes parece que no fueran creyentes, más bien parece como que no han conocido al Señor. Y aquí están los discípulos con una actitud similar. ¿Quién es este? ¿No saben quién es? En la práctica, en el concepto, tal vez entienden algunas cosas, pero en la práctica se asustan. ¿Quién es este que hace enmudecer el mar y para los vientos? Ahorita estamos en una crisis mundial. ¿Acaso no es Jesús más grande que cualquier crisis mundial? Yo no sé al final qué va a pasar conmigo, con otros. Yo no sé. Lo que sí sé es que nuestra vida depositada en las manos de Dios va a estar bien, va a estar segura. Y va a cumplir, va a alcanzar los propósitos de Dios. Y es increíble cómo Jesús tiene la autoridad, pero reconocer eso, saber eso, la autoridad de pararse y hacer algo milagroso que solamente Dios puede hacer. ¿Qué está enseñando Jesús a sus discípulos? Les está diciendo: yo soy Dios. Tienen que aprender a verme a mí de una manera diferente. Y a veces el concepto del hombre se vuelve solamente un concepto, una emoción, un sentimiento. No, Jesús es una persona real, pero Él es Dios. Sobre todo, Él es el Señor. Es increíble pensar que los discípulos todavía no conocían la identidad de Jesús. Porque preguntan: ¿quién es? ¿Quién es este? Él es lindo, es precioso, Él es el Señor. Su dominio sobre el viento, su dominio sobre el mar solo demuestra una cosa: Él es Dios. Nadie puede hacer eso. Solamente Dios, el Creador, puede calmar el viento y el mar. Y Jesús está enseñándoles a sus discípulos quién es Él. Tanto habían visto de Jesús y todavía se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sé que en el proceso de que Dios los llama a ellos, está entrenándolos también para que ellos puedan crecer y madurar, porque la obra que iba a ser puesta en sus manos era una obra grande, de predicar el evangelio por todos lados. Jesús les había enseñado, ellos habían visto cómo Él era capaz de hacer cosas que nadie más puede hacer: sanar enfermos, levantar paralíticos, ya lo mencioné, echar fuera demonios. Él es la autoridad sobre todo lo que hay, aún sobre las cosas naturales, todo lo que Él creó. Él está encima de todas esas cosas. Claro, en el proceso de aprender, algunos de ellos lograron aprender. Uno de ellos fracasó, porque en su corazón decidió realmente nunca querer aprender de estar cerca de Jesús. Y eso puede pasar con mucha gente.
un día les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dice la gente que soy yo? Elías o uno de los profetas. Y Jesús los confronta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro habla y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Y cómo vives esa verdad en tu vida diaria? ¿Cómo reaccionas en tu vida, en el diario vivir, en tu comportamiento ante esa verdad? Jesús, el señorío de Jesús no es un concepto, debe de ser una vivencia. Yo sé que mucha gente puede llamar a Jesús Señor, pero hacen lo que ellos quieren, no se sujetan, no se someten a su señorío. Y creo que esta reflexión nos debe de traer a nosotros a caer de rodillas, a caer con el corazón puesto en las manos de Él y decirle: perdona, Señor. Nuestra osadía de declarar que tú eres el Señor, pero hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos y no depender de ti. Así pasa muchas veces con nosotros. Pero Jesús está en la tarea, en el plan que Él tiene de formarnos a nosotros, de enseñarnos, de entrenarnos, y debemos permitir que Él lo haga para cada uno de nosotros. Si hemos creído que Jesús es Dios, vivamos de acuerdo a ello. Escuchémosle, sigámosle, adorémosle, permitamos que Él sea el Señor nuestro, el que gobierna. Quiero referirme a otro pasaje en la Escritura, siempre en el Evangelio de Marcos. Había mencionado que iba a compartir 2 referencias bíblicas en Marcos. Y esta se encuentra en el capítulo 6, un poquito más adelante de la lectura anterior. Usted va a leer en el capítulo 6 otra experiencia de andar en la barca y que una tempestad se levanta. Habían pasado cosas bien hermosas, algunas muy tristes, pero otras muy, muy, muy hermosas. Y lo digo porque es parte del contexto de todo lo que está pasando aquí. Jesús está en Nazaret y está diciendo que va a enviar a los discípulos de 2 en 2 y que vayan y que prediquen, que la gente se arrepienta, que prediquen. Les envió. Pero también en ese tiempo aparece la muerte de Juan el Bautista, algo muy doloroso. Y después de eso aparece un milagro que es bien conocido, que con 5 panes y 2 peces se alimentan a 5,000 hombres, 5,000 personas. Y eso que no se está contando ni a las mujeres ni a los niños. O sea que era mucho, mucho más gente la que fue alimentada con 5 panes y 2 peces. Obviamente, la gente que estaba ahí escuchando a Jesús predicar, les llegó la noche, estaban cansados. Y no había lugar donde comer. Y Jesús les dijo a los discípulos otra vez, probando la fe de ellos: denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: pero ¿cómo les vamos a dar de comer? Lo que tenemos no es suficiente, no ajusta para tantos. Y alguien más dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Despáchalos. Y Jesús les ordena que le digan a la gente que se tire en la hierba, que se sienten en la hierba. Y Él toma los panes y los peces y da gracias. Y le dice a los discípulos: repartan los panes. Y los discípulos comienzan a ver algo que nunca habían visto. Un milagro. Que con 5 panes y 2 peces había habido una multiplicación increíble de comida. Se saciaron, no solamente comieron, se saciaron 5,000 hombres. Sin contar las mujeres y los hijos que también se saciaron. Y no solamente eso, sino que sobraron 12 cestas, como que era una cesta bien llena para cada uno de sus discípulos, enseñándoles otra vez a ellos lo que necesitaban ellos aprender de la confianza en Él. Un milagro, alguien que hace un milagro de multiplicación.
Y ahora entramos a la siguiente lectura. En Marcos capítulo 6, que yo había mencionado anteriormente, otra vez una travesía en el mar, otra experiencia. Y el Señor Jesús todavía permitiendo que los eventos sean importantes como para formar el carácter, como para enseñar a que crezcamos en fe. Realmente, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de parecernos a papá. Debemos de parecernos a Él. Pensar como Él piensa, ver como Él ve, actuar como Él actúa. Y uno debe de meditar todos los días en eso. Yo soy hijo de Dios, debo de parecerme a Él. Y Jesús está en la tarea no de entretenernos a nosotros, sino de formarnos, de tratar con nuestra vida. Y no hay nada más hermoso que eso, que Dios trate con nosotros, que moldee nuestros corazones, que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestras actitudes. Es triste vivir toda la vida diciendo Jesús es mi Señor y mis actitudes nunca cambian. Ni malos pensamientos no cambian. No, hay un momento como para hacer un alto y cambiar, permitirle a Él enseñorearse sobre nosotros, someternos a su voluntad y agradar su corazón. Leo la lectura en el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estaban todos escuchando, todos habían visto las cosas que habían pasado, los panes cómo se multiplicaron, los peces cómo se multiplicaron, cómo comió tanta gente. Era algo impresionante lo que había pasado. Ahora él dice, bueno, vayamos al otro lado otra vez. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él mandó a sus discípulos en la barca. Él se quedó por ahí en la montaña orando. Qué importante es orar, ¿verdad? Yo sé que este tiempo de oración, de ayuno, para muchos es algo que es una experiencia hermosa. Y debemos de aprovechar estos momentos y hacerlo una constante nuestra. Estar orando, ayunando, buscando su rostro, cambiando, permitiéndole a Él ser el Señor de nuestra vida en todas las decisiones y en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos, que Él sea el Señor. Él les dice que vayan al otro lado, que se vayan en la barca, y Él se queda orando. Y al venir la noche, leo el versículo 47, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Me detengo ahí. Jesús les dice, váyanse a la barca, yo voy a llegar después donde ustedes están. Jesús se queda orando. Y cerca de las 3 de la mañana, porque a la cuarta vigilia es la hora de entre 3 y 6 de la mañana, cerca de la cuarta vigilia, dice que la Biblia dice que Jesús los vio. Y esto a mí me emociona. ¿Cómo los vio? Era oscuro, era en la madrugada, era cerca de las 3 de la mañana. ¿Cómo los vio? Claro, Él es Dios, Jesús es Dios. ¿Acaso hay algo difícil para Él? ¿Acaso Él no mira lo que nosotros estamos pasando? ¿Acaso Él no mira lo que estamos viviendo? ¿Acaso Él no mira lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo? Claro, Él ve todo. Y Él ve también cuando estamos en fatiga. Él ve cuando estamos angustiados y preocupados. Ellos, los discípulos, y eso pasa con nosotros también, solo nos acostumbramos a ver la noche, no vemos la oportunidad que hay en medio de la noche. Por eso aquellos anteriormente, cuando pasó todo lo que pasó, estaban asustados y decían, ¿quién es este? Y ahora nuevamente los discípulos en una nueva experiencia están en el mar y la barca está siendo sacudida por el mar, y Jesús los vio que estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús vino en la noche donde ellos estaban. Él sabía que estaban remando con fatiga. ¿Acaso Él no sabe cuando nosotros estamos pasando dificultades? Claro que Él sabe todo. Y Él quiere acercarse a ti. Él quiere enseñarte a confiar en Él. No tengas temor. Él es el Señor. Ellos
estaban una vez más en un momento complicado en el agua porque obedecieron al Señor. Tal vez nosotros nos vamos a encontrar en momentos dolorosos, luchando contra adversidades como consecuencia de nuestra obediencia al Señor. Anteriormente habíamos hablado de Pablo. Están viviendo un momento difícil, complicado. La situación no es agradable, es dura. Pero Jesús les miraba, les seguía viendo. ¿Acaso Jesús se ha olvidado de lo que está pasando contigo? No. Y tú no lo debes de olvidar también. Él sabe cuando nosotros pasamos por situaciones dolorosas. Y Él no nos ha olvidado. Él nos está formando. Él está permitiendo cosas que van a hacer vida en nosotros. Y Él trata de acercársele a ellos, adelantárseles a ellos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Miren la reacción de ellos. En el versículo 49. ¿Qué harías tú si Jesús aparece en medio del mar en un montón de problemas difíciles que está viviendo? ¿Qué harías tú? Agradecer, gloria a Dios, dirías, gracias Jesús por ayudarme. Miren los discípulos que hacen. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron. Y cuando ahí habla de gritaron, yo me imagino la desesperación que tenían. Gritaron asustados. Porque todos le veían. Pero en vez de confiar, más bien se turbaron. ¿A quién estaban viendo? ¿Qué estaban viendo? ¿No le conocían acaso? Todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos rápido y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. ¿Acaso no es eso lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos de Él? No temáis, tengan ánimo, yo soy. Ese yo soy me recuerda cuando el Señor habló con Moisés, cuando iba a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. El yo soy se presentó a Moisés y en su nombre fueron liberados. Ahora Jesús aparece ahí diciéndoles: no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Como quien dice, yo soy Dios. Lo ven caminando sobre el agua y lo ven como un fantasma y se asustan, se turbaron. En vez de ver y reconocer, bueno, es que Jesús es Dios y Él tiene poder de caminar sobre las aguas. No hay nada que pueda impedirle a Él hacer lo que Él quiere hacer. Él es el Señor sobre todo lo que hay, sobre todo lo creado. Yo sé que hay momentos complicados que vivimos, pero quiero animarte a pensar en estas palabras. Qué verdad más consoladora. Ten ánimo, yo soy. Aquellos tenían a Jesús en la barca y no miraban una respuesta en Él. Estos miran a Jesús caminando sobre el agua y más bien están turbados. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros de una relación personal que debemos de tener con Jesús? Una relación de confianza y de seguridad. Y Él subió a ellos en la barca. Y cuando subió a la barca, el viento se calmó. Quiero decir esto: si Jesús sube a la barca y tú lo dejas sinceramente que suba a la barca de tu vida, las cosas se van a ordenar. Todo va a estar bien. Y la reacción de ellos no se deja esperar. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Se asombraron como diciendo: bueno, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Ve? Dios estaba tratando con ellos. Jesús estaba enseñándoles que Él no era el maestro solamente, sino que Él es el Señor, que Él es Dios. Y estaba permitiendo que le vieran caminar sobre el agua para que vean realmente que Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Jesús pudo haber hecho algo. Cuando los vio remar con gran fatiga desde la orilla del mar,
Pudo haber orado, pudo haber reprendido el viento, pudo haber dicho que se calme las olas, pero no, él quería que sus discípulos le vieran andar en el mar, que entendieran que él es Dios y que él tiene poder sobre toda la naturaleza. Algo estaba enseñándoles a ellos y tenían que aprenderlo. Caminando sobre las aguas. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Solamente Dios. Y él quería revelárseles a ellos de esa manera. A veces pienso que los discípulos no habían podido captar todavía el carácter sobrenatural de Jesús. Y el último pasaje que aparece en este párrafo dice, bueno, leo otra vez versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, el milagro de multiplicación, lo que pasó con 5 panes y 2 peces, todavía no lo habían entendido. Y estaban maravillados. Pero el problema es que sus corazones estaban endurecidos. Los discípulos no pueden ver a Jesús debido a la tormenta, pero Jesús sí puede verlos a ellos. Y eso debe de darnos a nosotros una paz y una seguridad y un gozo para poder decir gloria a Dios. Es cierto, yo no puedo ver en la oscuridad, pero Jesús sí puede ver en medio de la oscuridad. Y Él puede tomarme de la mano y yo puedo estar tranquilo. Quizás usted hoy, en estos días, en algún momento de su vida, va a sentir una gran tempestad que se levantan contra usted. Pero si Jesús está en la barca, no tenga miedo. Si Jesús está con usted, usted está seguro. No importa la hora, no importa el tiempo, no importa la ocasión. Jesús nunca llega tarde. Él sabe lo que está haciendo. Termino con esto, pensando cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida en esa relación con Él. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo enfrentamos quiénes somos nosotros cuando la tempestad viene o cuando la tempestad llega? Nosotros no alabamos a Dios cuando la tempestad pasó. Alabamos a Dios en medio de la tormenta. Confiamos en Él en medio de la tormenta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuánto creemos? No solo en el concepto, sino en nuestra práctica de vida. ¿Cuánto creemos respecto a Jesús como Dios, Señor? ¿Cómo podemos crecer? Y quizás es una buena pregunta para ti, para mí, para todos. ¿Cómo podemos crecer en una relación más profunda con Jesús? ¿Cómo podemos aprender a descansar sabiendo que Dios nos está formando y cuando Él permite situaciones, simplemente las permite porque Él quiere que nosotros podamos crecer en carácter, en fe, en confianza y que podamos descansar en saber que Él nunca llega tarde? Queridos hermanos, el Señor llene sus corazones de paz, de consuelo, de seguridad. Que este día, el día de mañana y los que vengan, que nosotros podamos crecer, que podamos aprender más, que podamos tomar la palabra, comerla, vivirla y podemos experimentar una relación mucho más profunda y personal con Jesús. Él es Dios y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes, mi cariño para todos, que el Señor les bendiga. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás.
que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.